El aeropuerto estaba abarrotado, una mezcla caótica de viajeros cansados, niños llorando y el zumbido omnipresente de los anuncios del aeropuerto crepitando en los altavoces. La doctora Ava Sinclair ajustó la correa de su bolso de mano de diseño y suspiró mientras estaba de pie en la larga fila de seguridad mirando su reloj. Siempre había odiado los vuelos comerciales, pero con su nuevo puesto que requería una llegada discreta, tomar un jet privado estaba fuera de cuestión. Este era su primer viaje como gobernadora recién elegida de Georgia, y no quería un trato especial, al menos no todavía. Ava, una llamativa mujer negra de unos 40 años, se comportaba con gracia sin esfuerzo. Su traje azul marino a medida abrazaba su figura en todos los lugares correctos, y sus rizos naturales estaban recogidos en un elegante moño a pesar de su apariencia pulida. Estaba agotada. La campaña había sido agotadora y la victoria había tenido un costo, amenazas de muerte, insultos raciales y una abrumadora carga de expectativas, pero había ganado, había hecho historia. Solo deseaba poder pasar por este maldito aeropuerto sin incidentes, pero por supuesto esa nunca fue una opción. Señora, hágase a un lado. El agente de la TS aladró mirándola con una mirada escrutadora. Ava suspiró, pero obedeció saliendo de la fila cuando el agente, un hombre blanco de mediana edad con cabello ralo con una placa que decía oficial J. Ray Woods, entrecerró los ojos hacia ella. Abre los brazos, ordenó poniéndose un par de guantes de látex. Ava obedeció mordiéndose el interior de la mejilla mientras la palpaba con mucha más fuerza de la necesaria. No era la primera vez que lidiaba con esto, probablemente no sería la última. ¿Qué hay en la bolsa?, preguntó asintiendo hacia su bolso. Solo mi computadora portátil y algunos documentos. Ella respondió manteniendo su voz serena. ¿Sí te importa si echo un vistazo? Para nada, dijo, aunque le importaba mucho. Abrió la bolsa con deliberada lentitud, rebuscando entre sus cosas como si esperara encontrar algo incriminatorio. Cuando sacó su agenda, un bolígrafo plateado enganchado a la tapa, su expresión se retorció en una mueca. ¿Alguna clase de pez gordo o algo así?, murmuró Ava. Se obligó a sonreír. Solo un servidor público, señor, se burló arrojando el planificador de vuelta a la bolsa antes de despedirla con un gesto despectivo de su mano. Siga adelante. Ava exhaló bruscamente y agarró su bolso resistiendo el impulso de decir algo. No valía la pena, no aquí, no ahora. Para cuando llegó a su puerta estuvo desesperada por un momento para sí misma, se acomodó en su asiento y sacó su teléfono escaneando correos electrónicos mientras esperaba la llamada de embarque. No sé. Dio cuenta del hombre que se acercaba hasta que fue demasiado tarde. Se imagina una voz arrastrada. Levantó la vista y de inmediato lo reconoció. Oficial J. Reynolds. Ahora estaba sin uniforme, vestido con jeans y una camiseta azul de vidas importan. Su rostro tenía una expresión de desdén petulante. Otra vez, Ava dijo fríamente, ustedes siempre actúan como si fueran tan importantes. Reynolds se burló dejándose caer en el asiento junto a ella, volando en primera clase, vistiéndose como si fueras alguien, pero ambos sabemos lo que realmente eres. Ava se giró completamente para mirarlo. Ahora su expresión era ilegible. ¿Y qué crees exactamente que soy? Reynolds se inclinó en su aliento cargado de cerveza, lavándola como nadie. Ava sintió que sus uñas se clavaban en su palma, pero no se inmutó. Había pasado por cosas peores. El altavoz del techo crepitó. Pasajeros de primera clase, ahora, embarcando. Ava se puso de pie ajustando suavemente su bolso. Disculpe, Reynolds resopló de pie, también parece que somos compañeros de asiento, ¿no es eso algo? Ava suspiró por dentro. Por supuesto que estaba en primera clase. Los hombres como él siempre encontraban una manera de meterse en espacios que creían que les pertenecían solo a ellos. Abordó delante de él, hundiéndose en su lujoso asiento de ventana, y tratando de ignorar la forma en que sus manos temblaban de frustración. Este era solo un vuelo de unas pocas horas, podía manejarlo. Pero cuando Reynolds tomó asiento a su lado, una sonrisa de suficiencia todavía estampada en su rostro, sabía que este vuelo iba a ser un infierno. Ava exhaló lentamente presionando su espalda contra el suave cuero de su asiento de primera clase. El zumbido de los motores del avión llenó la cabina mientras los pasajeros ingresaban colocando sus bolsos en los compartimentos superiores y acomodándose en sus asientos. Se ajustó el reloj de oro en su muñeca, obligándose a concentrarse en el tic-tac rítmico en lugar de presencia desagradable a su lado. Reynolds, ahora sentado cómodamente, estiró sus piernas como si fuera dueño del espacio. Sus botas SC y desgastadas empujaron contra los impecables zapatos de cuero de Ava. No se disculpó, ni siquiera lo reconoció. En cambio sonrió. Sabes que apuesto a que ni siquiera perteneces aquí arriba, murmuró lo suficientemente alto para que ella escuchara, pero lo suficientemente bajo para fingir inocencia. Ava apretó la mandíbula. Había pasado años luchando batallas contra hombres como él, hombres que la subestimaron, que descartaron su inteligencia, que vieron su piel antes de ver su humanidad. No estaba dispuesta a dejar que este tonto ignorante arruinara su vuelo. Se giró para mirarlo, su expresión ilegible. Pareces obsesionado con Where I Belong, dijo con calma. ¿Por qué es eso? Reynolds soltó una risa seca. Solo lo encuentro gracioso, eso es todo. Ustedes siempre llorando por la discriminación,
pero mírate sentado aquí en primera clase, como si te lo hubieras ganado. Los dedos de Ava se curvaron en puños, podía sentir los ojos de algunos pasajeros cercanos mirándolos sintiendo la creciente tensión. Antes de que pudiera responder, un asistente de vuelo se acercó a ella, cabello rubio recogido en un moño apretado. ¿Alguna de ustedes quiere una bebida antes del despegue? Preguntó con una sonrisa profesional. Tomaré un whisky solo, dijo Reynolds sin siquiera mirarla. El asistente de vuelo asintió, y luego se volvió hacia Ava. ¿Y para usted, señora? Ava le dio una sonrisa educada. Solo agua, gracias. Mientras la asistente de vuelo se alejaba, Reynolds soltó una risa corta. Figuras de agua. Ava arqueó una ceja. ¿Y qué significa eso exactamente? Reynolds se encogió de hombros, se quitó la gorra de béisbol y se pasó una mano por el cabello ralo. Significa que ustedes siempre están tratando de actuar como si fueran altivos y poderosos, siempre tratando de demostrar algo. Ava respiró profundamente, recordándose a sí misma que la dignidad era su mayor arma. Había lidiado con cosas peores. Este hombre no era más que un inconveniente. El asistente de vuelo regresó con sus bebidas, dejó el whisky de Reynolds primero, agarró el vaso, hizo girar el líquido ámbar antes de tomar un sorbo lento. Cuando el agua de Ava estuvo frente a ella, susurró un tranquilo gracias y alcanzó a tomarlo. Reynolds de repente se burló sacudiendo la cabeza. Es gracioso, realmente no importa cuánto te vistas, no importa cuánto dinero tires, nunca serás uno de nosotros. El agarre de Ava en el vidrio se apretó. Su paciencia se está agotando. Uno de ustedes, ella repitió. ¿Quieres decir ignorante de mente estrecha, atrapado en un pasado que ya no existe? La expresión de Reynolds se oscureció, sus dedos se curvaron alrededor del apoyabrazos, entre ellos sus nudillos blanqueados. Mira tu boca. Ava inclinó la cabeza ligeramente estudiándolo. Estaba acostumbrado al poder, solía controlar y despreciaba la idea de una mujer negra desafiarlo en cualquier capacidad. Creo que diré lo que quiera, respondió fríamente. Los ojos de Reynolds se entrecerraron, pero antes de que pudiera decir algo más, la voz del piloto crepitó en el intercomunicador. Damas y caballeros, este es su capitán hablando. Esperamos un vuelo tranquilo a Atlanta con algunas áreas de ligera turbulencia en el camino. Deberíamos estar aterrizando en aproximadamente 2 horas y 20 minutos. Por favor, asegúrese de que sus cinturones de seguridad estén abrochados mientras nos preparamos para despegue. Ava se abrochó el cinturón de seguridad y volvió la mirada hacia la ventana mirando cómo el avión se alejaba. Lentamente de la puerta podía sentir a Reynolds echando humo a su lado. Su frustración era palpable. El avión empezó a acelerar por la pista. La fuerza la presionaba contra el asiento mientras se levantaba del suelo. Por un breve momento, se permitió cerrar los ojos esperando que la altitud trajera algo de distancia entre ella y la fealdad a su lado, pero Reynolds no había terminado cuando la señal del cinturón de seguridad parpadeó, se apagó, se movió inclinándose más cerca. ¿Alguna vez te pusieron en tu lugar antes? Los ojos de Ava se abrieron de golpe, se giró para mirarlo completamente, su voz inquebrantable. Disculpe, ¿me escuchaste?, murmuró Reynolds, tomando otro sorbo de su whisky. Las mujeres, como tú, siempre piensan que puedes responder, actúas con superioridad, pero apuesto a que en el fondo sabes dónde estás realmente. Ava lo miró fijamente por un largo momento, el asco se enroscó en su estómago. Este era un hombre que probablemente había pasado toda su vida empujando a la gente hacia abajo, alimentándose de la creencia de que estaba por encima de los demás. Ella era el tipo de hombre que sonreiría en la cara de una mujer negra en público y escupiría en el suelo por donde ella caminara en el momento en que se diera la espalda. Había conocido a hombres como él antes y había destruido a hombres como él antes. Debe ser un hombre muy inseguro, dijo finalmente su voz. Incluso las fosas nasales de Reynolds se dilataron. ¿Qué diablos acabas de decir? Dije que debe ser inseguro. Ava se inclinó ligeramente bajando la voz lo suficiente para que doliera. Has estado sentada aquí desesperada por obtener una reacción de mí. ¿Por qué es eso? ¿Qué es lo que hay en mí que te amenaza tanto? Sus dedos se crisparon, su mandíbula apretada, y luego sus labios se curvaron en una mueca, y antes de que Ava pudiera reaccionar escupió un globo cálido y húmedo, que aterrizó en su mejilla. Ava se congeló, el mundo pareció ralentizarse. Algunos pasajeros jadearon, alguien soltó ahogado horrorizado. Oh Dios mío. Reynolds se sentó presumido y satisfecho como si acabara de ganar algún juego retorcido. Supongo que simplemente no me gusta que los de tu clase ocupen un espacio donde no pertenecen. Ava lentamente tomó un servilleta, sus manos sorprendentemente firmes, se limpió la saliva de la cara con una calma calculada sin romper nunca el contacto visual con él. La azafata que venía por el pasillo se detuvo en seco, sus ojos se abrieron al ver la escena mirando entre Ava y Reynolds. Un silencio tenso llenó la cabina. La voz de Ava, cuando finalmente habló, fue escalofriantemente serena. ¿Te vas a arrepentir de eso? Reynolds soltó una risa fea. Sí, ¿y qué exactamente vas a hacer al respecto? Ava no respondió. No necesitaba hacerlo porque muy pronto todo el avión sabría exactamente quién era ella. La cabina del avión cayó en un pesado silencio del tipo que se sentía sofocante. Los ojos se movían entre Ava y Reynolds, los pasajeros inseguros sin intervenir o fingir que no habían presenciado lo que acababa de pasar, pero no había forma de ignorarlo. El escupitajo había aterrizado y el insulto había sido entregado. Ava se quedó quieta, sus
Dedos agarrando la servilleta que había usado para limpiarse la mejilla. Su ritmo cardíaco era constante, controlado. Había pasado años aprendiendo a dominarse a sí misma. En momentos como este la ira era fácil, la venganza era más fácil, pero poder vino de la paciencia. Reynolds sonrió estirando sus piernas de nuevo como si acabara de terminar una gran actuación. El gato te comió la lengua, murmuró girando el último whisky en su vaso. Pensó que tenías mucho que decir antes. Ava exhaló por la nariz, presionando su lengua contra la parte de atrás de sus dientes. Este hombre quería una reacción, quería que ella explotara para gritar, para probar cualquier punto retorcido que había construido en su cabeza sobre mujeres. Como ella no iba a obtener esa satisfacción, pero eso no significaba que se saldría con la suya. La azafata, una mujer joven con cabello castaño rojizo, finalmente encontró su voz. Señor, necesito que se aleje de este pasajero inmediatamente. Su voz era fuerte, pero había un temblor subyacente en ella. Probablemente nunca había lidiado con algo como esto antes. Reynolds se burló. Aléjate, ya estoy en mi maldito asiento. Los labios de la azafata, presionados en una delgada línea. Señor, escupir a otro pasajero es inaceptable comportamiento. Necesito que mantenga la calma o me veré obligado a escalar este asunto. Al piloto, Reynolds se rió sacudiendo la cabeza. Oh, por favor, ¿y qué va a hacer el piloto? Dar la vuelta a todo el maldito avión. Ava vio la forma en que los dedos de los asistentes de vuelo se crispaban agarrando el respaldo de un asiento para apoyarse. Era joven, tal vez veintitantos, y claramente no estaba segura de cómo manejar una situación que se estaba volviendo tan rápida. Ava dejó su servilleta, ajustó su reloj y finalmente se giró para mirar a Reynolds. Correctamente, deberías escucharla, dijo con voz suave como el cristal. Reynolds puso los ojos en blanco. ¿O qué? Ava se inclinó un poco. ¿O vas a descubrir exactamente por qué este fue el peor error de tu vida? Algo en la forma en que lo dijo calma seguro hizo que Reynolds se detuviera por medio segundo, pero luego se burló sacudiendo la cabeza. Gran charla. La asistente de vuelo se aclaró la garganta. Señor, estoy emitiendo una advertencia final. Si continúa siendo disruptivo, será detenido al aterrizar. Reynolds suspiró dramáticamente y levantó las manos. Bien, Jesús, todos son tan sensibles estos días. Se movió en su asiento girando su cuello. Me sentaré aquí y disfruta mi vuelo. Eso es lo suficientemente bueno para ti. La azafata dudó y luego le dio a Ava una mirada de disculpa. Antes de dar un paso atrás estaba claro que quería hacer más, pero no estaba segura de lo que su autoridad le permitía. Le ofreció un pequeño asentimiento tranquilizador. La batalla no había terminado, apenas había comenzado. Los minutos pasaban, y la tensión seguía espesa en el aire. Ava podía sentir la mirada de Reynolds en ella, su energía cambiando de diversión petulante a algo más oscuro. No había terminado de intentar meterse bajo su piel. El avión HIT, una bolsa de turbulencia que hizo que la cabina se sacudiera ligeramente. Ava aprovechó la oportunidad para estirar los brazos, inclinando la cabeza lo suficiente para mirar detrás de ella. Algunos pasajeros todavía estaban mirando, ojos cautelosos, otros susurrando entre ellos. Hizo una nota mental de aquellos que parecían particularmente interesados. Testigos. Reynolds, mientras tanto, estaba ocupado haciendo señas a otra azafata. Oye, otro whisky por aquí. El asistente masculino mayor con cabello canoso se acercó con cautela. Señor, tenemos una política de limitar el consumo de alcohol para pasajeros disruptivos. Reynolds soltó una risa áspera a interrumpir. Yo estaba en mis asuntos antes de que todos decidieran perder la cabeza por nada. El asistente no se movió más. Whisky. Reynolds murmuró algo en voz baja, pero no discutió más. En lugar de eso se volvió hacia Ava con una lenta sonrisa de complicidad. ¿De verdad crees que eres mejor que yo? No. Ava no mordió el anzuelo. En lugar de eso, sacó tranquilamente su teléfono y tocó la pantalla. Reynolds frunció el ceño. ¿Qué me estás grabando ahora? Voy a hacerme la víctima. Ava sonrió. Oh, no necesito tocar nada. Volvió a tocar su expresión ilegible. Reynolds entrecerró los ojos tratando de ver lo que estaba haciendo, pero antes de que pudiera preguntar, la voz del capitán crepitó a través de los altavoces. Damas y caballeros, nos gustaría agradecerles por volar con nosotros hoy. Actualmente estamos volando a $35,000 FPS con cielos despejados por delante. Como recordatorio, el comportamiento disruptivo no será tolerado y cualquier incidente será manejado en consecuencia. Al aterrizar, la última oración fue deliberada. Ava lo sabía, y a juzgar por la forma en que Reynolds se movió en su asiento, él también lo sabía. Ava se recostó y sonrió lentamente, tirando de sus labios. Realmente deberías haber pensado en esto. Reynolds se burló. Oh, por favor, ¿qué crees? ¿Vas a hacer que me arresten? Tengo amigos en lugares altos, cariño. Ava arqueó una ceja. Amigos. Reynolds sonrió. Sí, ¿alguna vez has oído hablar del Departamento de Policía de Atlanta? La expresión de Ava no cambió, pero internamente archivó esa pequeña información. Reynolds sonrió confundiendo su silencio con intimidación. Es cierto, soy un oficial, lo he sido durante 20 años. ¿Crees que alguna pequeña regla de la aerolínea me hará algo? El estómago de Ava se revolvió, pero no de miedo. Con algo más agudo, sonrió lentamente. Un oficial que explica muchas cosas. Reynolds se rió entre dientes, inclinándose hacia atrás como si hubiera ganado algo. Maldita sea, sí lo hace. Ava sostuvo su mirada. Su mente ya estaba trabajando por adelantado.
Las piezas se movían y él no tenía idea de que acababa de sellar su propio destino. El vuelo continuó, pero la energía había cambiado. Los pasajeros susurraban. Los asistentes de vuelo estaban tensos y Reynolds para todos. Su bravuconería estaba bebiendo su agua un poco demasiado rápido, sus ojos se movían hacia Ava de vez en cuando. Ava simplemente esperaba porque muy pronto se daría cuenta exactamente con quién se había metido, y cuando lo hiciera ella quería ver la expresión de su rostro. El zumbido de los motores del avión llenaba la cabina, pero la tensión entre Ava y Reynolds seguía siendo espesa, una carga eléctrica en el aire que nadie podía ignorar. Los pasajeros que inicialmente habían tratado de mantenerse alejados ahora robaban miradas, su curiosidad superaba su incomodidad. Reynolds, ajeno al cambio a su alrededor, golpeó sus dedos contra el apoyabrazos con impaciencia, todavía tenía esa expresión petulante, la mirada de un hombre que se creía intocable. Ava, sin embargo, no tenía prisa, dejó que el silencio trabajara a su favor, viendo cómo Reynolds se ponía más inquieto con cada minuto que pasaba. Miró su reloj, suspiró dramáticamente y se movió en su asiento. ¿Sigues mirándome como si tuvieras algo que decir? Reynolds murmuró, su voz lo suficientemente fuerte para que Ava lo escuchara. Ava giró la cabeza ligeramente, encontrándose con su mirada. Para nada, solo disfruto ver a la gente darse cuenta de que han cometido un error. Reynolds se rió entre dientes. Seca dama, no me asustas. Ava sonrió, pero no había humor en eso. Eso es lo que dijo suavemente. No necesito. Reynolds se movió incómodo, sus dedos apretando alrededor de su vaso de whisky vacío. Quería otra bebida, pero después de su pequeño arrebato anterior, los asistentes de vuelo habían dejado en claro que eso no estaba sucediendo. Sonó un timbre en lo alto, y el asistente de vuelo de antes, leyendo su etiqueta con su nombre, Rachel, caminó rápidamente por el pasillo. Llevaba un portapapeles y tenía una expresión tensa, sus ojos escaneando la rosa antes de aterrizar en Reynolds. Señor, dijo su voz firme pero profesional, ¿puedo hablar con usted un momento? Reynolds suspiró, inclinando la cabeza hacia atrás dramáticamente. Jesús, ¿qué pasa ahora? Rachel, no vacilo, tienes que venir conmigo al frente del avión. Ava vio como Reynolds entrecerró los ojos, por lo que Rachel no se inmutó. El capitán se había formado el incidente, y tenemos que discutir lo que pasa después. Reynolds soltó una risa baja. ¿Qué pasa después? ¿Crees que estoy a punto de sentarme a escuchar una conferencia sobre ser amable con la gente? Rachel se mantuvo profesional. Señor, negarse a cumplir con la tripulación de vuelo puede resultar en consecuencias legales. Le sugiero que dé un paso adelante. Reynolds resopló, pero finalmente se puso de pie, poniendo los ojos en blanco mientras caminaba hacia el pasillo. Mientras pasaba junto a Ava, murmuró, ¿realmente estás disfrutando esto, no? Ava inclinó la cabeza. Disfruto de la responsabilidad. Reynolds no respondió, en cambio siguió a Rachel hacia el frente, sus fuertes pasos resonando en la cabina. Los pasajeros susurraron entre ellos, y Ava pudo sentir sus ojos en ella. Algunos parecían aprobar, otros cautelosos, pero nadie era indiferente. Unos momentos después, sonó otro timbre, el intercomunicador cobró vida y la voz del capitán se escuchó tranquila pero firme. Damas y caballeros, queremos recordarles que se espera que todos los pasajeros sigan el código de conducta de la aerolínea. Cualquier comportamiento disruptivo será abordado en consecuencia, y más incidentes pueden resultar en la ley. Intervención de las fuerzas de seguridad al aterrizar fue una advertencia clara como el día y estaba dirigida a una sola persona. Ava se reclinó en su asiento, exhalando lentamente. Esto no había terminado todavía. No. Unos 10 minutos después, Reynolds regresó. Su cara estaba roja de frustración, su mandíbula apretada. No miró a Ava mientras se dejaba caer en su asiento, pero su energía estaba tensa, enroscada. Ava no lo reconoció, no necesitaba hacerlo. El resto del vuelo estuvo tranquilo, al menos en la superficie, pero el peso de lo que había sucedido persistió cuando el avión finalmente comenzó su descenso. La voz del piloto se escuchó por el altavoz una vez más. Damas y caballeros, aterrizaremos pronto, por favor permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abrochados. Bienvenidos a Atlanta. Ava miró su teléfono, ya había algunos mensajes sin leer. Esperándola, su equipo de seguridad estaría listo en el momento en que bajara del avión, y Reynolds, su día estaba a punto de empeorar mucho. Las ruedas tocaron el suelo, y comenzó la rutina habitual. Los pasajeros se desabrocharon los cinturones de seguridad, alcanzando los compartimentos superiores. Estirándose después del largo vuelo, Reynolds estaba rápido para agarrar su bolso, empujando a la gente en su prisa por desembarcar. Quería salir rápido, pero Ava no tenía prisa. Se tomó su tiempo recogiendo sus cosas, mirando cómo Reynolds irrumpía por el pasillo. Él no lo sabía todavía, pero lo haría, y ella no podía esperar a verlo. El avión se dirigió hacia la puerta, el zumbido mecánico de los motores vibrando bajo los pies de los pasajeros. En el momento en que la señal del cinturón de seguridad se apagó, la cabina estalló en caos controlado. Los cinturones de seguridad se abrieron con un clic, los compartimentos superiores se cerraron de golpe, y la gente se empujó para recuperar sus maletas. Ava permaneció sentada tranquila y serena. Miró a Reynolds, que ahora se abría paso agresivamente hacia el frente. Sus dedos gruesos agarraron la correa de su equipaje de mano, los nudillos blancos por la tensión en sus manos. Quería bajar de ese avión. Ahora, Rachel, la azafata, estaba de pie cerca del frente, sus labios fruncidos, mientras observaba a los pasajeros desembarcar. Cuando Reynolds la alcanzó, le dio un apretón de labios. Sonrisa, tenga un buen día, señor. Fue educado, pero
Su tono tenía una capa de hielo debajo de él. Reynolds se burló. Sí, seguro. Él pasó pisando fuerte junto a ella y salió del jet bridge. Ava exhaló finalmente de pie, se estiró ligeramente rodando sus hombros antes de retirar su bolso de cuero de debajo del asiento. No tenía prisa, dejó que el hombre corriera delante. Su hora estaba llegando mientras ella avanzaba por el pasillo. Algunos pasajeros asintieron con la cabeza, algunos con miradas de respeto silencioso, otros con curiosidad apenas disimulada. Todos habían presenciado el momento en el aire. Algunos probablemente querían decir algo, pero nadie lo hizo. Cuando Ava llegó a la salida, Rachel le tocó el brazo suavemente. Señora, dijo en voz baja, solo quería decir que admiro cómo manejaste eso. Ava sonrió cálidamente. Gracias, e hiciste bien tu trabajo. Rachel parecía aliviada. Viaje seguro. Ava bajó del avión y entró en el jet bridge, la pasarela fresca con aire acondicionado, un marcado contraste con el aire húmedo de Atlanta, entrando sigilosamente. Desde la terminal se movió con un propósito, no rápido pero firme. No iba a apresurarse en este momento. Para cuando entró en la terminal, lo habitual, el ajetreo del aeropuerto la rodeó con anuncios crepitantes en el sistema de megafonía, gente apresurándose a sus puertas, familias reuniéndose con abrazos y risas. Pero Ava no estaba concentrada en nada de eso. Vio a Reynolds de inmediato, estaba de pie cerca de las áreas de reclamo de equipaje, frunciendo el ceño ante su teléfono. Sus dedos se movían furiosamente sobre la pantalla, probablemente enviando un mensaje enojado a alguien sobre la ridícula asistencia de vuelo y lo injustamente que había sido tratado. Ava sonrió para sí misma. Reynolds todavía no tenía idea. Entonces vio a su equipo, un grupo de 6 hombres y mujeres con trajes oscuros cerca de las puertas de salida, su presencia inconfundible, sus auriculares, posturas agudas y un escaneo agudo de la habitación dejó en claro quiénes eran. El equipo de seguridad, su equipo de seguridad. Uno de ellos, un hombre alto con una barba bien recortada, la vio e inmediatamente dio un paso adelante hablando por su micrófono. Ella está aquí. RNOLD todavía no estaba mirando. Ava pasó junto a él, sus tacones haciendo clic contra el piso pulido, cada paso deliberado. Reynolds solo notó que algo estaba mal cuando vio que la gente se movía del camino, levantó la cabeza de golpe, vio los hombres de traje, los movimientos profesionales y bruscos de seguridad despejando el camino. Entonces sus ojos se posaron en Ava, sus cejas fruncidas. Ava no perdió el paso, no necesitaba pasarlo sin siquiera mirarlo, pero el peso del momento golpeó a Reynolds. De repente, la comprensión se apoderó de su mente, la confusión retorciéndose en incredulidad. Su boca se abrió ligeramente, una pregunta formándose, pero ninguna palabra salió. Entonces el golpe final, aterrizó un joven periodista parado justo afuera del perímetro de seguridad, sostenía una cámara. Gobernador Monroe, gritó su voz ansiosa, bienvenida de regreso a Atlanta. Ava se detuvo, entonces se giró encontrando la mirada del reportero con una sonrisa mesurada. Gracias, dijo suavemente, es bueno estar en casa. El momento quedó suspendido en el aire como un trueno. Reynolds la miró fijamente, su boca se abrió y se cerró como un pez jadeando por aire. El nuevo gobernador de Georgia, la mujer negra, a la que había escupido, la mujer a la que había despedido, insultada y tratada como nada más que una molestia. Ava dejó que el silencio se extendiera, mirando como su comprensión lo aplastaba bajo su peso. Entonces, ella se dio la vuelta y se alejó. No necesitaba decir nada más, ya había ganado. Reynolds sintió que el suelo debajo de él se movía, su estómago se retorcía de maneras que no tenían nada que ver con la turbulencia. Gobernador, su cerebro luchaba por procesar lo que acababa de pasar, como si la realidad de alguna manera se hubiera reconectado en un instante. La mujer a la que había escupido, insultado y despedido, ella era la gobernadora de Georgia. Su respiración se volvió superficial. Esto no era posible, esto tenía que ser un error, pero no lo era. La gente estaba susurrando ahora. Algunos voltearon sus cabezas mirándolo, sus expresiones ilegibles. Alguien cerca definitivamente había visto lo que pasó en el avión, tal vez varias personas. La inquietud subiendo por su columna le dijo que este ya no era un momento que pudiera empujar al pasado. Tragó saliva con fuerza, los ojos se lanzaron de vuelta a donde había estado hace solo unos momentos. Ava Monroe ya se estaba moviendo a través de la terminal flanqueada por su equipo de seguridad. La comprensión lo golpeó como un tren de carga. Acababa de atacar al funcionario de mayor rango en el estado, y lo había hecho frente a docenas de testigos. Su carrera, su reputación, toda su vida se había ido. El pánico se arrastró por su pecho, sus instintos se activaron. Necesitaba salir de aquí ahora. Agarró su bolso del carrusel, agarrando el asa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada movimiento se sentía mecánico, su cerebro funcionando en piloto automático. Ve a la salida, ve a tu auto, sal de aquí. Pero cuando dio un paso adelante, una voz lo llamó por su nombre oficial. Reynolds, su columna se puso rígida. La voz no era hostil, pero llevaba el peso de la autoridad. Se giró lentamente, el corazón martilleando contra sus costillas. Un hombre con un traje oscuro estaba a unos metros de distancia, su placa era visible en su cinturón. FBI, junto a él estaba otro hombre, su postura igualmente firme. Georgia, oficina de investigaciones. Detrás de ellos 2 oficiales uniformados del aeropuerto rondaban cerca esperando. El agente del FBI habló primero. Necesitamos tener una palabra. La boca de Reynolds se secó. Esto no podía estar pasando. Forzó una risa rígida y forzada. ¿Qué es esto sobre el agente del FBI?
Levantó una ceja. Creo que ya lo sabes. Las palmas de Reynolds se pusieron húmedas. Miró a su alrededor tratando de calcular cuántas personas estaban mirando. Demasiadas. No hagamos esto aquí, murmuró tratando de sonar en control. El agente del FBI no hizo un presupuesto. Eso depende de ti, pero de cualquier manera estamos teniendo esta conversación. La mandíbula de Reynolds se apretó. Podía sentir el calor de las escaleras presionándolo. El peso de las conversaciones susurradas fuera del alcance del oído. Esto no podía estar sucediendo aquí, no ahora. Respiró lentamente enderezando sus hombros en un intento de recuperar algo de dignidad. Bien, dijo con los dientes apretados, liderando el camino. Los agentes intercambiaron una mirada antes de hacerle un gesto para que caminara adelante. Los dos oficiales uniformados ajustaron sutilmente su posición asegurándose de que no fuera a ninguna parte. Reynolds se obligó a moverse a cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. El corredor por el que lo llevaron estaba más tranquilo, lejos de las miradas indiscretas de la terminal. Se detuvieron cerca de un conjunto de puertas marcadas Aeropuerto Personal de Seguridad. Solo el agente del FBI hizo un gesto hacia el interior. Reynolds vaciló. ¿Estoy bajo arresto? El agente del FBI sonrió. Todavía no. El tácito, pero quedarás colgado en el aire. Reynolds entró. La habitación era pequeña, solo una mesa sencilla, 4 sillas y una cámara montada en la esquina, una clásica sala de interrogatorio. Su estómago se retorció. Los agentes tomaron asiento frente a él, sus expresiones ilegibles. Reynolds se tragó de nuevo, su mente corriendo por un escape, una explicación, una excusa. Tenía que salvar esto, tenía que controlar la narrativa. El agente del FBI cruzó las manos. ¿Entiendes la gravedad de la situación en la que estás? Reynolds se obligó a mantener una nueva expresión neutral. Mira, ha habido un malentendido. Esa mujer, el gobernador. El agente del FBI corrigió su voz agudo. Las fosas nasales de Reynolds se dilataron, pero se tragó su frustración. Necesitaba jugar con esto con cuidado. No sabía quién era ella. Dijo que no se trataba de ella, se trataba de la forma en que estaba actuando en el avión. Estaba siendo cuidadosa. El agente del FBI advirtió, su mirada agudo. Reynolds cerró su boca. No se lo estaban creyendo, no iban a creérselo. El agente del FBI se inclinó ligeramente hacia adelante. Aquí está él. Problema oficial. Reynolds ya estaba sobre hielo fino. El pulso de Reynolds se aceleró. Disculpe. El agente inclinó la cabeza. ¿Cree que esta es su primera queja? Una sensación de hundimiento se instaló en el estómago de Reynolds. El agente del FBI sacó un archivo y lo deslizó sobre la mesa. Su historial no está exactamente limpio. Los dedos de Reynolds se crisparon, pero no lo cogió. No lo necesitaba. Sabía exactamente lo que había en ese archivo: informes de quejas, incidentes que habían sido enterrados, ignorados o dejados de lado, pero este era demasiado grande para desaparecer. Reynolds apretó los puños bajo la mesa. Quiero un abogado. El agente del FBI sonrió levemente. Esa es una buena idea. El agente del FBI se puso de pie. Estaremos en contacto. Oficial. Reynolds, disfruta el resto de tu día mientras puedas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, espesas y sofocantes. Reynolds no se movió, no respiró. Había pasado años pensando era intocable, pero esta vez no había escapatoria de las consecuencias. Reynolds estaba sentado solo en la sala de interrogatorios de los Stark. Su corazón latía contra sus costillas como un tambor de guerra. La luz fluorescente del techo zumbaba proyectando duras sombras en la fría pared. Su mente corría calculando, maquinando, aferrándose a una ruta de escape. Así no era como se suponía que terminaría. Había pasado años haciendo cumplir la ley, doblándola cuando era necesario, asegurándose de que las cosas siempre salieran a su favor. Tenía el control de la autoridad, del poder, pero ahora era él el que estaba sentado bajo el microscopio. Su respiración se convertía en ráfagas superficiales mientras miraba la puerta cerrada esperando. Necesitaba actuar rápido antes de que esta situación se descontrolara sin posibilidad de reparación. Le quedaban algunas cartas por jugar. Tal vez. Un golpe sonó contra la puerta de metal y se abrió. Un hombre diferente entró, esta vez un abogado elegantemente vestido. Su abogado. Reynolds exhaló aliviado. Ben saludó, su voz cuidadosamente medida. Ben Stokes, uno de los mejores abogados de defensa criminal del estado, dejó su maletín y miró a Reynolds con una mirada calculadora. Dime exactamente qué pasó. Reynolds dudó. No es tan malo como parece. Ben alzó una mano para silenciarlo. No le quites importancia. Enfrentas cargos potenciales de asalto contra un gobernador en funciones. ¿Tienes idea de qué tan profundo es el agujero en el que estás? Reynolds tragó. No sabía quién era ella. La mandíbula de Ben se tensó. Eso no importa. Abrió su maletín sacando una carpeta. Las noticias ya están corriendo con ella. Varios pasajeros vieron todo y las imágenes de seguridad del avión no ayudan a tu caso. Reynolds se puso rígido. Imágenes de seguridad. Ben deslizó una tablet sobre la mesa y presionó play. La pantalla cobró vida. Allí estaba él en resolución crystal clear, su cara burlona retorcida de ira, mientras le escupía a Ava Monroe. Las imágenes mostraban todo: su agresividad, su arrogancia, la forma en que ella ni siquiera se inmutó cuando el trato de intimidarla, la parte condenatoria, la expresión serena y tranquila de Ava mientras él se enfurecía con ella. Ella nunca levantó la voz, nunca perdió la calma. Ella dejó que él se enterrara. Reynolds apretó la mandíbula. Esto está fuera de contexto. Ben ni siquiera parpadeó. El contexto no importará cuando esto vaya a juicio. Un escalofrío recorrió la columna de Reynolds. Juicio. Ben suspiró, frotándose las sienes. El gobernador aún no ha presentado cargos, pero el fiscal ya lo está investigando.
La presión pública aumenta. Necesitan hacer de alguien un ejemplo. Reynolds se lanzó hacia adelante en su silla. Me está tendiendo una trampa. Ben le dirigió una mirada fija. No, Reynolds, te hiciste esto tú mismo. Las palabras cayeron como un puñetazo en el estómago. Reynolds siempre había sido capaz de escabullirse de las malas situaciones usando su placa como escudo, pero aquí no había una placa lo suficientemente grande para protegerlo. Ben se inclinó. Este es el trato. Puedo intentar adelantarme a este giro. Una estrategia de relaciones públicas, pero si esto va a juicio, te enfrentarás a cargos que podrían acabar con tu carrera, si no con tu libertad. Reynolds apretó los puños. Esto no había terminado. Tenía un último movimiento. Inclinándose, bajó la voz. ¿Y si tengo algo en ella? Ben entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con Reynolds? Forzó una sonrisa. Nadie sube por ahí alto sin esqueletos. Tengo gente que me gusta. La expresión de Ben se volvió gélida. No seas estúpido, Reynolds, este no es un caso de poca monta en el que puedes intimidar a un testigo o hacer desaparecer un archivo. Ella es la gobernadora. Si haces algo así el FBI destrozará tu vida. Reynolds se inclinó hacia atrás. Los labios se curvaron en una mueca de desprecio. Entonces, ¿qué diablos se supone que debo hacer? Suplica Ben. Suspiro. Necesito que escuches con mucha atención. Te disculpas, haces una declaración pública, dices que fue un malentendido, estabas exhausto por el vuelo, perdiste los estribos, graba, y tal vez solo tal vez salgas de esto con tu pensión intacta. El estómago de Reynolds graba, retorcida. Había pasado años haciendo que otros se inclinaran ante él. La idea de disculparse públicamente hizo que su sangre hirviera. No lo haré. Ben Express se oscureció. Entonces arderás. Un golpe seco los interrumpió. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez el agente del FBI de antes entró con una expresión sombría en su rostro. Tenemos un problema, dijo mirando directamente en Reynolds. Ben se puso de pie. Mi cliente no responde más preguntas. El agente lo ignoró y colocó una carpeta sellada sobre la mesa. Esto es más grande que lo que pasó en él. Avión. Reynolds frunció el ceño. ¿De qué diablos estás hablando? El agente abrió el archivo revelando páginas de transacciones bancarias, documentos firmados y registros policiales internos. Reynolds contuvo el aliento. Tenían todo. La voz del agente del FBI era tranquila pero letal. Te hemos estado investigando por meses. Corrupción, encubrimientos, tácticas de intimidación. El incidente en el avión, ese fue solo el último clavo en tu ataúd. La visión de Reynolds se volvió borrosa. Sus dedos temblaron, pero no había ningún lugar a donde correr. Ben palideció. ¿Estás diciendo? El agente asintió. Tenemos suficiente para acusar a Reynolds. El mundo implosionó. Todo su carrera, su reputación, su futuro se fue en un instante. Su boca se secó mientras trataba de formular una respuesta, pero no había nada que decir. El agente del FBI cerró la carpeta. Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. El silencio estranguló la habitación. Las manos de Reynolds temblaron. Debajo de la mesa su mente gritó por una salida, pero no había escapatoria, no había manera de deshacer lo que se había hecho. Las paredes se estaban cerrando y por primera vez en su vida, Reynolds era realmente impotente.